Cruzó la frontera como una aparición, un jaguar imponente y casi mítico que acechaba las sierras de Sonora. Los lugareños susurraban sobre la sombra, la bestia que mataba sin hacer ruido y se desvanecía antes de que la sangre se secara. Cuando llegó a las tierras de Elías Montoya, no encontró ganado. Encontró 15 perros entrenados para la batalla y a un hombre que ya no tenía nada que perder. Pero lo que ese jaguar les hizo a esos perros en una sola noche dejó cicatrices más profundas que las garras y un silencio que ninguna bala podía romper. El desierto estaba inusualmente quieto esa tarde, una quietud que hacía que hasta los grillos se lo pensaran 2 veces. Elías estaba sentado en su porche, con las botas firmes en el suelo y un rifle oxidado sobre el regazo. El último sol se desangraba sobre los cerros dentados, proyectando largas sombras que no se movían con el viento. Dentro del corral, los perros estaban inquietos. Cuervo caminaba a lo largo de la cerca, con las orejas tiesas. Pista gimió una vez y luego se quedó mirando los mezquites como si viera algo que Elías no podía. Entonces llegó el olor, denso, a hierro, incorrecto. Humo soltó un gruñido bajo. Chispa ladró una vez, un ladrido agudo y lleno de pánico. Elías se puso de pie. Abajo, en la loma, una vaca soltó un berrido. No un mugido, un berrido de terror. Agarró el farol, con el corazón firme, pero el pulso acelerado y masculló: «Cometiste un error al venir aquí». En la tierra, cerca de un poste de la cerca, huellas frescas del tamaño de un plato. La sombra había llegado. Elías Montoya había sido cazador antes que cualquier otra cosa. No por afición, por sangre. Su padre murió en la sierra persiguiendo a un puma que se había llevado 2 cabras. Elías tenía 10 años cuando arrastró el cuerpo de vuelta con la ayuda de una mula y 2 perros medio hambrientos. Ese tipo de cosas te curten la piel y el alma. Vivía solo en una cabaña torcida, enclavada donde los saguaros daban paso a los matorrales de mezquite, a kilómetros de cualquier vecino. Su esposa había muerto de cáncer hacía 15 años, y desde entonces Elías hablaba más con los perros que con la gente. No es que le importara. Los perros no mentían, no sentían lástima. Solo escuchaban y peleaban cuando se les pedía. Cuervo era el que más tiempo llevaba con él. Grande, negro y silencioso. Pista, la hembra atigrada y esbelta, podía oler una serpiente bajo la arena. Humo nunca ladraba, seguía los rastros como si estuvieran escritos con tinta. Chispa apenas era un adulto, pero estaba lleno de ganas. Furia era medio salvaje, nacido con mal genio y criado a la dura. El resto de la jauría, leal, letal y obediente. Esa semana, los rumores circulaban por el radio de Banda Civil que Elías guardaba envuelto en una camisa de franela debajo del fregadero. Un ranchero cerca de Douglas había perdido 4 cabezas de ganado en 2 noches. Muertes limpias, sin ruido, sin desorden. Así lo supieron. Solo una cosa mata con tanto silencio: un jaguar. La mayoría se rió. Hacía décadas que no había jaguares tan al norte. Quizás un macho joven, dijo alguien. Quizás una casualidad. Pero Elías no era como la mayoría. Cuando encontró esas huellas junto a su cerca, profundas y frescas, no lo dudó. No llamó a la Semarnat, no llamó al sheriff, no llamó a nadie. Entró en su cobertizo, descolgó el 30-06 que no había disparado en años y lo limpió con un trapo que aún olía ligeramente a aceite de armas y a sudor. Luego les dio a los perros una doble ración de carne seca de venado. Esa noche no durmió. Simplemente se sentó en la oscuridad con el rifle sobre las rodillas, escuchando. No buscaba la gloria, no buscaba la recompensa de la que alguien susurró en la radio. Simplemente sabía lo que venía después, cuando un depredador deja de temerle a las cercas. Ya había estado al otro lado de esa mirada antes, y esta vez tenía algo que valía la pena proteger. Al amanecer, las huellas habían desaparecido, borradas por el viento del desierto.
Pero Elías las había visto, y algo más. Cerca del corral del ganado, mechones de pelo negro y una mancha de sangre le dijeron que uno de los becerros del vecino se había acercado demasiado a los matorrales. No esperó a que el día avanzara. A media mañana, él y los perros ya estaban en marcha. El desierto era un acertijo que él sabía leer. Hierbas dobladas, marcas de garras en la piedra, un hueso a medio roer, le susurraban como viejos amigos. El rastro conducía al sur, hacia las barrancas cercanas a una vieja mina abandonada y olvidada por todos los que no crecieron respirando su polvo. Allí se había ido la sombra, y el cabrón no estaba huyendo. Elías lo supo por el patrón. Las huellas se curvaban deliberadamente, a veces retrocediendo, incluso desapareciendo por completo, como si el felino lo estuviera probando, burlándose de él. «Este no es un simple puma», masculló. «Esta bestia piensa». Cerca del mediodía, con el sol como un horno sobre sus cabezas, Pista se tensó. Su nariz se crispó. Cuervo soltó un retumbo profundo. Los demás se congelaron. Desde las rocas de arriba, una sola piedra rodó hacia abajo. Entonces, el silencio se rompió. La sombra apareció como una bala de cañón, saliendo de la cresta, con los dientes brillando y un rugido como grava vertida sobre fuego. Chispa ni siquiera lo vio venir. El joven perro aulló una vez, un sonido corto y agudo, y luego desapareció bajo el peso del felino. Los otros perros se abalanzaron, pero el jaguar luchaba como si llevara la guerra en la sangre. Furia se lanzó y recibió un zarpazo en el hombro. Humo recibió un golpe en el flanco y salió despedido, sangrando. Elías levantó el rifle, encontró al felino en la mira, pero Chispa todavía estaba debajo, retorciéndose. Un mal movimiento y le dispararía a uno de los suyos. No disparó. La sombra se giró, vio a Elías y huyó. No por miedo, por estrategia. El felino saltó por la pared de roca como si tuviera alas. Para cuando Elías llegó hasta Chispa, el cachorro apenas respiraba. Un ojo hinchado y cerrado, una costilla que se sentía mal bajo la piel. Envolvió al perro en su chaqueta, con las manos temblando no por la edad, sino por la rabia. El resto de la jauría lo rodeaba, ensangrentada y silenciosa. El sueño había terminado. Esto no era una cacería limpia, no era venganza, esto era la guerra. Y la sombra había derramado la primera sangre. Ahora se movían más despacio. Al tercer día, Chispa no podía caminar. Elías lo dejó en un saliente sombreado con agua y una tira de carne, envolviendo al cachorro en su viejo poncho militar. Le susurró algo al oído sobre volver por él. Chispa no levantó la cabeza. La jauría se había reducido a 14, pero incluso ese número se sentía hueco. Siguieron a la sombra más adentro de la barranca, un lugar que Elías no había visto en décadas. El mapa en su mente se quedaba en silencio allí. Era tierra que no quería compañía, ni pájaros, ni viento, solo roca, calor y ese olor salvaje, denso y cobrizo. Al anochecer encontraron una vaca, o lo que quedaba de ella. Solo el espinazo, medio descarnado, marcas de arrastre en el polvo. El cabrón ya ni siquiera escondía sus presas, las exhibía. Esa noche acamparon cerca del lecho de un río seco. Elías no durmió, tampoco los perros. Pista gimió una vez, un gemido largo y bajo. Luego vino el gruñido. No era de uno de los perros, era otra cosa. Cuervo se puso de pie, rígido como una piedra, mirando hacia la negrura. El ataque fue rápido, más rápido que antes. La sombra se lanzó desde las sombras como si hubiera brotado de la misma pared del cañón. Golpeó el borde del campamento, sus garras desgarrando a Humo antes de que Elías pudiera siquiera levantar el farol. Humo aulló, rodó y sangró en la arena. El resto de la jauría explotó en movimiento. Pista se lanzó. Furia se estrelló contra el hombro del felino.
Cuervo fue por el cuello. Elías disparó una vez, demasiado alto. El fogonazo iluminó la barranca por un instante. La sombra se retorció en el aire, aterrizó como si fuera agua y desapareció de nuevo en la oscuridad. Simplemente se fue. Humo no se movía. Elías se agachó a su lado, le puso una mano en el costado. Todavía estaba caliente, pero se desvanecía. Miró a los perros, malheridos, cojeando, jadeando. La oreja de Cuervo estaba medio arrancada. La pata de Pista sangraba por un corte profundo. Furia tenía una herida en la espalda, como una marca de látigo hecho de hueso. Esto no era una cacería, era un castigo. La barranca parecía burlarse de ellos con su silencio. Elías se echó hacia atrás. Dejó caer el rifle a su lado y se pasó ambas manos por la cara. La tierra en sus palmas le picaba en los ojos. «Maldita sea, no tienen que seguir», dijo con la voz ronca. «No es ninguna vergüenza dar la vuelta», pero ninguno se movió. Incluso Pista, cojeando y temblando, miraba hacia la oscuridad, con las orejas hacia adelante. Esa fue la parte que lo quebró. No la sangre, no el agotamiento. Ni siquiera Humo muriendo en sus brazos. Fue su lealtad. Lo seguían al infierno sin preguntar por qué. ¿Y para qué? Orgullo, venganza. Pensó en Chispa, solo bajo ese poncho. Pensó en el silencio de Humo, en el dolor de Furia. Y entonces, algo se rompió dentro de él. No se quebró, todavía no, pero se dobló. De esa manera que precede al momento en que un hombre aprende que no es tan fuerte como creía. No lloró. Elías Montoya no había llorado desde que enterró a su esposa, pero su respiración se entrecortó en la oscuridad. Solo una vez, y eso fue suficiente. Le susurró algo a Humo, mientras la respiración del perro se detenía, un gracias, o tal vez un adiós. Luego se levantó, con el rifle de nuevo en la mano, y se enfrentó a la barranca. «¿Quieres guerra, gato?», masculló hacia la negrura. «La tienes», pero su voz sonaba pequeña, del tipo de voz pequeña que solo un jaguar oiría y entendería. La mañana no rompió, se desangró. Un rojo pálido se extendió sobre el borde de la barranca como una herida que no se cerraba. Elías estaba sentado junto a las últimas brasas del fuego, con las manos en carne viva y los ojos secos. Cuervo yacía a sus pies, con la respiración superficial pero constante. Pista no había dormido. Furia caminaba por el borde del campamento, arrastrando la pata trasera. Todavía estaban todos allí. Eso era algo. Miró de nuevo hacia la barranca, el camino por delante todavía oscuro e implacable. No había huellas frescas, ni un sonido. La sombra había desaparecido, pero no porque hubiera huido, sino porque estaba observando. Ese pensamiento se asentó en el pecho de Elías como una piedra. Había cazado pumas, lobos, incluso osos en su tiempo, pero este felino, este jaguar, no se comportaba como una presa, se comportaba como un juicio, como algo enviado para poner a prueba la razón de vivir de un hombre. El rifle sobre su regazo de repente se sintió más pesado que cualquier tiro mortal que hubiera hecho. Pensó en el cuerpo de Humo, ahora enterrado bajo un montón de piedras. Pensó en Chispa, abandonado en la sierra. Pensó en cómo la sombra podría haber matado a más, pero no lo hizo. ¿Y si esto no era solo una cacería? ¿Y si era un mensaje? «Ya no eres el mismo hombre», se susurró a sí mismo. No el que solía cazar por orgullo, por las historias, por la muesca en la culata del rifle. Esta vez era diferente. Esta vez, él era el intruso. El viento cambió, y con él llegó un olor débil, a sangre, vieja y amarga, mezclada con el almizcle seco del felino. El jaguar estaba cerca de nuevo, quizás herido, quizás descansando, pero no en retirada. Elías miró a sus perros, malheridos, ensangrentados, leales más allá de la razón. Entonces se levantó, no por rabia, no por venganza, sino porque algo en él entendió. Ya no se trataba de ganar,
Se trataba de terminarlo bajo sus propios términos. Recogió el rifle, no para conquistar, sino para terminar, no como un cazador, sino como un hombre que les debía una razón a sus perros. Al mediodía se movieron de nuevo, no con energía, sino con ritmo, lento, constante, deliberado. Elías caminaba al frente, con el rifle bajo. Los perros lo seguían en formación escalonada, Cuervo cojeando pero alerta, Pista olfateando cada brisa. Furia arrastraba una pata trasera, pero nunca miró hacia atrás. Entraron en terreno desconocido, roca roja partida por arroyos secos, matorrales espinosos aferrados a las paredes como cicatrices. Un pasaje estrecho serpenteaba entre dos acantilados, tan angosto que los hombros de Elías rozaban ambos lados. Allí fue donde la sombra dejó un mensaje. En la pared de piedra, 4 marcas de garras frescas, profundas y rectas, como talladas con un cuchillo. No era una marca de sendero, era una advertencia. Elías se detuvo, las estudió. Luego se volvió hacia los perros. «Sabe que venimos». Lo decía en serio. Esto no era solo supervivencia. El jaguar los estaba guiando, más adentro, más alto, más lejos, poniéndolos a prueba, uno por uno. Al atardecer llegaron a una cresta con vistas a un barranco. No había huellas, ni señales de lucha, pero el aire se sentía mal, quieto, tenso. ¿Una trampa tal vez? Elías no habló, solo se agachó, escuchando, observando. Fue entonces cuando Pista soltó un gruñido suave, con la nariz apuntando cuesta abajo, y en el polvo, una sola gota de sangre, aún húmeda. El felino estaba cerca, más cerca que nunca. Acamparon sobre el barranco. Elías no encendió fuego. No tenía sentido advertir a la cosa que ya los estaba observando. Los perros se acurrucaron más esa noche, apoyándose unos en otros, con el instinto más fuerte que el dolor. Cuervo no durmió. Se quedó de pie, de cara a la pendiente oscura, inmóvil. Pista se acurrucó cerca de las botas de Elías, lamiendo su pata herida. Furia yacía plano, con el pecho subiendo con esfuerzo, pero sus ojos nunca se cerraron. Elías se sentó en una roca plana, girando el rifle en su regazo. «¿Todavía creen que podemos con esto?», preguntó en voz baja. Pista se movió, pero no respondió. Por supuesto que no. El cañón de abajo respiraba pesadamente en la noche. El tipo de respiración que un hombre siente en la columna, no en los oídos. De repente, una piedra repiqueteó cuesta abajo. Cuervo gruñó, profundo y bajo. Elías levantó el rifle, con el corazón firme, pero nada se movió. Sabía lo que era esto. La sombra ya no solo atacaba, estaba observando, estudiando, planeando, y eso era lo que asustaba a Elías más que las garras o los dientes. El felino ya no cazaba por comida, los cazaba a ellos. Al amanecer, el aire sabía a piedra y a rayo, agudo, eléctrico, final. Elías no habló. Simplemente se levantó, se colgó el rifle a la espalda y asintió una vez a los perros. Cuervo se movió primero, lento pero listo. Pista cojeaba detrás, con la nariz baja. Furia se enderezó con un gruñido. Incluso medio rotos, respondieron a la llamada. El rastro de sangre conducía a un barranco ahogado por robles retorcidos y matorrales. El sol aún no lo había tocado. Todavía era de noche allí, dentro del cañón. Allí esperaba la sombra. Cuervo se detuvo en seco. Pista soltó un ladrido, agudo, urgente. Luego vino el gruñido, bajo, no de miedo, de profundidad, de propósito. El jaguar apareció a la vista. Se acabaron los juegos. Era enorme, más grande de lo que Elías había imaginado. Los músculos se ondulaban bajo el pelaje apelmazado de sangre, un ojo hinchado, un corte en el costado, todavía fresco. Pero su mirada era firme, inteligente, ancestral. Cuervo cargó, también Pista. Furia lo siguió, ladrando como el fuego. La sombra no retrocedió. El impacto sonó como un hueso rompiendo madera. Cuervo mordió profundamente el hombro del felino.
Pista fue por la pata trasera. Furia intentó rodearlo, pero la sombra giró rápido, más rápido de lo que cualquier criatura herida tenía derecho a hacerlo. Arrojó a Furia a un lado como un trapo. Elías levantó el rifle, encontró el tiro, pero se congeló. Los perros estaban demasiado cerca. Un tic, una mala respiración, y los alcanzaría a ellos. La sombra arrojó a Pista a los matorrales, sus garras rasgando la piel. Cuervo se aferró, con las mandíbulas clavadas en el pelaje y la carne, hasta que el felino se irguió y lo estrelló contra la pared del cañón. El sonido le partió las costillas a Elías. ¡No!, gritó, corriendo hacia ellos. Demasiado tarde. La sombra se giró, con los ojos fijos en Elías. No salvajes, no asustados, simplemente presentes. Era la mirada de algo que sabía. Entonces cargó. Elías se tiró a un lado. El jaguar pasó de largo y luego giró con una gracia imposible. Elías cayó al suelo con fuerza. El rifle se le escapó de las manos, rodó sobre su espalda y vio a la sombra sobre él. Una pata levantada. No había tiempo para arrastrarse, no había tiempo para alcanzar el arma. Pero Cuervo se levantó, roto, sangrando, temblando. Y aún así se levantó. Se arrojó al costado del jaguar en un último acto de desafío. Pista se unió. Furia tropezó de nuevo en la refriega. La jauría se abalanzó. No luchaban para matar, luchaban para detener, y la sombra, ensangrentado y superado en número, vaciló. No corrió. Miró a Elías, con el pecho subiendo y bajando rápidamente, y luego, con un gruñido, se dio la vuelta y desapareció en las sombras. No hubo triunfo, solo silencio. Elías no se movió por un largo tiempo, simplemente se quedó allí, escuchando el jadear de los perros. Luego se sentó, tomó la cara de Cuervo entre sus manos y susurró: «Lo lograste, muchacho». Pero incluso entonces supo la verdad. No habían ganado. La sombra los había dejado vivir, y ese era un tipo diferente de final. No fueron tras él, ni ese día, ni nunca más. Elías reunió lo que quedaba de su fuerza y de sus perros, e hizo la larga caminata de regreso a la cabaña, sin palabras, sin música. Solo el crujir de la tierra seca bajo los pies cansados. Chispa esperaba bajo el poncho donde lo había dejado, con la cola golpeando lenta y débilmente. Todos llegaron a casa. Algunos cojeaban. Algunos llevaban cicatrices que nunca se desvanecerían. Las costillas de Cuervo estaban fisuradas. Pista no podía apoyar peso en su pata delantera. El ojo de Furia permaneció cerrado durante días. Elías arregló la cerca, enterró a Humo en el pastizal trasero con una piedra que no decía nada más que gracias. Limpió la sangre de su porche, colgó el rifle de nuevo en la pared y no volvió a tocarlo. No lo necesitaba, porque la sombra no era solo un jaguar, era un espejo. Uno que le mostró a Elías por lo que todavía valía la pena luchar y por lo que no. Y en ese reflejo, Elías no vio a un cazador, sino a un guardián. En el pueblo lo llamaron un fracaso. El viejo perdió el toque. 15 perros, y aún así no pudo acabar con él, que hablaran. Prefería ser recordado como el hombre que se marchó, que como el tonto que desangró su alma, persiguiendo algo más salvaje de lo que las balas podían atrapar. Y de vez en cuando, tarde en la noche, Elías salía a su porche y miraba hacia los cerros. Y escuchaba, por si acaso la sombra todavía estaba ahí fuera observando. No como un enemigo, sino como un testigo del tipo de guerra que termina cuando uno de los dos decide no pelear más. Si esta historia te movió algo por dentro, deja un like. Ayuda a que más gente encuentre relatos que nos recuerdan lo que de verdad importa. Y oye, me encantaría saber, ¿de dónde nos están viendo? Dejen su ciudad o país en los comentarios. Siempre es increíble ver hasta dónde viajan estas historias. Si sentiste algo aquí, considera suscribirte.
Traemos más historias reales y crudas que se quedan contigo mucho después de que terminan. A veces, la naturaleza no solo nos pone a prueba, nos enseña.